Todos y a todas. Amén. La iglesia de Jesucristo, qué buena y qué maravilloso es. Gracias. Señor te lo pague con muchos hijos. La iglesia de Jesucristo, qué linda y qué buena es. Y qué poderosa es. Y como no, tenemos al dueño de la iglesia que se llama Jesús. Él es cabeza de la iglesia. Él es cabeza de la iglesia universal. Pero Él delegó autoridad para las iglesias locales, que son los pastores. Ellos son cabezas de la iglesia local. Y entiéndame. Cuando hablo de autoridad, Jesucristo es el dueño de esta iglesia, ¿cierto? Y de todas aquellas que se identifiquen con Él. No estoy hablando de todos, no generalizo. Nosotros debemos entender que la iglesia verdadera es la que practica la doctrina apostólica. Punto y final. Y cree que Jesucristo es el Señor y cabeza de la iglesia. Aquellos que no confiesen eso, para mí no es iglesia. Y una iglesia debe estar dotada de la infraestructura doctrinal y teológica para ser iglesia. No se puede poner en el púlpito a cualquiera. No estamos hablando a chanchos ni estamos hablando a vacas. Estamos hablando a seres humanos que dependen la eternidad de lo que se enseñe desde aquí. Entonces una iglesia debe ser apostólica, doctrinalmente hablando. Otro día, si quiere, discutimos qué es eso de ser apostólica. Amén. Ya muchos han confundido la apostólica para ponerse el título, ¿no? Es más fácil ser apóstol que pastor. Y yo estoy aprendiendo a ser pastor todavía, imagínense. Y qué bueno es cuando los hermanos se reúnen, pues hay muchas promesas de parte del Señor, muchas promesas de parte de Dios para aquellos que se congregan. Pablo dice, no dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre. Es igual que cuando usted está en una empresa y usted falta un día, ¿qué hace la empresa? Le descuenta ese día, ¿cierto? Ahí entra parte del seguro, parte de Hacienda, y le cuenta, si un día usted gana 30 euros o menos, le descuenta 52. Espiritualmente hablando, también pasa lo mismo en la vida de aquellos miembros de la iglesia. No es que Dios te vaya a descontar dinero, porque no lo hace, pero sí se deduce ciertas cosas que Dios quiere darte. Y todo lo que Dios nos da es por medio de la fidelidad a Él. La honra a Él, el compromiso con Él. Por eso Jesús dijo, el que me quiera seguir, tome mi cruz y sígame. Evidentemente sabemos que la iglesia tiene unos horarios, tiene unos días de reunión y que nosotros debemos intentar por todos los medios asistir. Evidentemente que siempre habrá, porque somos seres humanos y nos podemos poner malos, o tu empresa, tu jefe, pues ese día te puedes quedar. No pasa nada. A ver, hay excepciones a la norma. Lo que no se puede convertir en una costumbre. A mí, y usted sabe, usted me conoce a mí, ustedes me conocen a mí, y yo no soy partidario de que la gente venga solo los domingos. Para mí son domingueros calientabancos. Yo nunca he faltado un culto en una iglesia, nunca. Lunes, martes, miércoles. Y estuve 7 días a la semana por 4 años seguidos yendo cada día. Y el pastor me dijo, si tú quieres llegar a algo en el ministerio, te tienes que esforzar. Y de verdad que me tuve que esforzar mucho. Hoy como cualquiera ya se autonombra, se levanta esta noche con pañales y el día siguiente sale meado y ya dice que es pastor. ¿Y quién le quita esa tontería después? Nadie se la va a quitar porque ya Dios le habló. Es como si alguien me dijo una vez, pastor, Dios me habló. ¿Y usted qué tiene que decir sobre eso? Yo, nada, ¿yo qué te voy a decir? Si Dios te habló, ¿tú crees que yo te voy a hablar mejor que Dios? Si Dios ya te habló, ¿para qué te voy a hablar yo? Yo quedo como un estropajo delante de eso, ¿no? Porque ya, ¿quién va a superar a Dios en eso? Y claro, cuando uno falta y no es fiel a la iglesia, pues empiezan a ocurrir cosas.
esas cosas que nosotros llamamos problemas espirituales. Y empiezan a dudar del amor, de la fidelidad de Dios, porque estamos abriendo algunas puertas espirituales sin darnos cuenta. No se olvide que aunque no lo sintamos o no lo veamos, sobre nuestras cabezas hay un mundo espiritual muy activo, que es el segundo cielo. Un día, si quiere, vamos a hablar de los 3 niveles. Primero, que es el que vivimos nosotros. El segundo cielo, donde una vez le mostré al Señor, le dije al Señor, muéstrame el segundo cielo. Y él me dijo, ¿estás seguro que lo quieres ver? Porque es terrorífico. Ahí están los demonios y los ángeles peleando por las almas de los hombres. Y está activo las 24 horas del día. Bueno, allí no hay tiempo, pero para que usted se haga la idea. Y después está el tercer cielo, donde está la presencia del Señor. Y normalmente cuando usted se aleja de la protección del templo, de la casa, de la iglesia, que usted quiera, Satanás pues aprovecha esa falta de interés que usted tiene por congregarse para él hacer de las suyas. Para él hacer de las suyas, porque claro, ¿cómo Satanás puede atacar a una oveja? ¿O cómo un lobo puede atacar a una oveja? El lobo o los lobos siempre esperan que una se aparte de la manada. Siempre. Va a esperar que una se aparte de la manada. Y mira también la más débil. Y fijan su mirada ahí y su meta. Tanto los leones como los lobos, ellos no van a lo loco, porque saben que está el pastor, hay varios perros, ¿vale?, que están atentos a todas esas cosas, pero ellos miran a quien se aparta y a los débiles. Lo mismo hace Satanás. Satanás no se le ocurriría venir aquí a atacarnos a nosotros, y menos aquí, en la casa del Señor, ¿verdad? Porque aquí Él no puede entrar, aquí está la presencia del Espíritu Santo. Bueno, entra pero con la gente dentro, ¿no? Entonces hay que liberarlos y después todo ese rollo, ¿no? Que usted sabe, y que ha pasado cosas aquí, ¿no? Espiritualmente hablando. Y empiezan a pasar cosas y empiezan a hacerse preguntas. ¿Por qué estoy pasando lo que estoy pasando? ¿O por qué Satanás está atacándome? ¿O por qué me hace daño Satanás? ¿Y por qué Dios no acaba con Satanás para que se acabe todos los problemas? Después vemos guerras, vemos hambre, vemos enfermedades. Cuando voy al hospital, a mí no me gusta ir, pero cuando tengo que ir a ver a alguien, pues tengo que ir. Y yo le llamo a ese lugar el hospital del pecado. Porque esa es la factura del pecado, la enfermedad. La paga del pecado, ¿qué es? ¿Y la muerte por dónde viene? Por la enfermedad. Cánceres, tumores, accidentes. Bueno, usted sabe todo lo que hay en el hospital. Una vez fui y me tuve que ir porque no aguantaba el espíritu de muerte que había allí. Amén. Que Jehová lo reprenda. Y empezamos a preguntarnos, si Dios es tan poderoso y tan bueno, ¿por qué no acaba con los problemas con Satanás? Quizás alguna vez usted se ha preguntado, ¿por qué Dios no acaba con Satanás? Si se acaban los problemas del mundo. Sí, es verdad. Si Dios acabara con Satanás, se acabarían los problemas del mundo. Guerras, porque todo lo provoca Él. Todo lo está provocando Él. ¿Por medio de qué? De personas que no se someten al señorío de Cristo. Y usted sabe que no podemos tener dos señores. O amas a uno o odias al otro. En este caso, Dios dice, o amas a Dios o a la riqueza. En este caso, o amas a Dios o amas a Satanás. O sigues a Dios o sigues a Satanás. Tú no puedes, ningún ser humano puede ir por la vida por sí solo. O sigues a uno o sigues a otro. Punto y final. Esto no hay un intermedio que yo diga, bueno, yo me pongo en el centro, ni el uno ni el otro, yo hago lo que me da la gana. No. Eso no es así. Espiritualmente no es así. O es Cristo el Señor de tu vida, o es Satanás el Señor de tu vida. Uno de los dos tiene que tener una influencia en ti. No puedes ir por libre. Eso no es cierto. No puedes ir por libre. Ahora, cuando vemos todos estos desastres, guerra, todos estos follones, hambre, peleas, los hermanos de la iglesia no vienen y después empiezan a tener problemas, le decimos, bueno, ¿y por qué tú no acabas con Satanás para que se acabe el problema? Sería lo más lógico, ¿no? ¿Por qué Dios no acabó con Satanás en vez de tirarlo a la tierra? ¿Por qué no lo destruyó? Evidentemente no pone fecha, ni día, ni hora, cuándo fue ese encuentro que tuvo con Satanás, o cuándo fue esa caída.
No se sabe, eso no se sabe. Ni la Biblia lo especifica. Cuando Satanás fue expulsado del cielo. Pasó en la eternidad. Pero ¿en qué tiempo de la eternidad pasó? Y Dios lo expulsó ¿a dónde? A la tierra. ¿Y por qué no lo eliminó? Si Dios sabía que a través de su maldad, porque Él tiene odio en su corazón contra Dios y contra nosotros, ¿por qué no lo destruyó de una vez por todas? Evidentemente se viera, como le digo, evitado todo lo que pasó en el Edén, ¿verdad? ¿No? Se hubiera evitado que la tierra fuese maldecida. Y se hubiera evitado, ¿cuántas cosas se hubiera evitado Dios? Montón de cosas. Pero ¿sabes qué, amada iglesia? A pesar que uno puede tener ese pensamiento, y yo lo he pensado también, ¿por qué no acabas con Satanás? ¿No sería más fácil? ¿Por qué Dios no ha acabado con Satanás? Y es una pregunta que yo le quiero contestar en esta noche, a través de la palabra de Dios. Es una pregunta que yo le quiero contestar. Y yo le voy a adelantar algo. Y a lo mejor muchos de ustedes me van a decir, pastor, usted está loco, ¿qué es lo que está diciendo? No estoy loco. Es lo que dice las Sagradas Escrituras. Dios no mató a Satanás ni lo ha eliminado. Él lo dejó y lo mantiene con vida porque Dios tiene propósito y va a usar a Satanás para bendecir a la iglesia. ¡Wow! Y además tenía que suceder algunos eventos en la historia donde Satanás iba a ser usado para glorificar al Hijo de Dios. ¡Wow! Te me dirá, pues usted está loco, pastor, ¿cómo Dios? Sí. Eso es lo que dice la Biblia. Y eso es lo que yo le quiero contestar. Y como base para este estudio, quiero que vengas conmigo al libro de Segunda de Pedro. En el capítulo 2, verso 4. Si en casa usted tiene tiempo, usted puede leer del 1 al 14. Dice así la poderosa, siempre viva, eficaz palabra de Dios. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Mire lo que dice el versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, antes de Lucifer ser lo que era, ellos eran ángeles. Él era un arcángel, en la mano, para que usted lo entienda en castellano, era la mano derecha de Dios. Él era el encargado directo de toda la alabanza del cielo. Directo. Ahí hay una descripción en el libro de Isaías, que tuvo lucero de la mañana, que está lleno de tamboriles, de trompetas, y hace una mención de todos los instrumentos. Satanás era el que gobernaba. ¿Qué pasó? Yo creo que pasó una sedición, ¿no? ¿Por qué? Yo le voy a explicar. Porque, amada iglesia, para entender por qué Satanás no ha sido destruido por Dios, tenemos que entender lo que dice el apóstol Pedro. Y entonces usted, cuando usted lo entienda, usted va a decir, gracias Señor, porque estás usando a ese Señor para bendecirme. Mire, y podemos contestar la pregunta que muchos hacen, ¿por qué Dios permite que Satanás viva? En este capítulo 2 de Pedro,
nos habla, o mejor dicho, nos advierte sobre los falsos maestros. Mire, capítulo 2 del mismo libro, 2:1, mire lo que dice. Pero hubo también falsos profetas que entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejía destructora y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Después leemos en el mismo 2 de Pedro 3:3, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán ¿qué? Burladores andando según sus propias concupiscencias. Y además, amada iglesia, esto es lo que estamos viviendo. Estamos viendo falsos maestros, estamos viendo falsos profetas. Hoy cualquiera es un profeta. Y cuidado, creemos en el ministerio profético, creemos en los ministerios, tenemos profetas de Dios, poderosísimos, pero hoy cualquier persona se levanta. Cualquier persona se levanta hoy. Y muchas veces gente influenciada por el diablo. No todo es de Dios. Cuidado. Ahora, y además, no solamente nos advierte sobre falsos maestros, sino que dice que muchos negarán la redención mediante sangre. Todavía eso no se está viendo claro, pero se va a ver. Y eso es parte de la apostasía. Amén. Ahora, ¿cuál es el mensaje principal de este libro de Segunda de Pedro? ¿Cuál es el mensaje? Pedro, él escribe esta carta para animar a los creyentes a vivir el propósito de sus vidas en Cristo, a pesar que tengan problemas. Y él advierte a sus lectores, o donde mandó esa carta, que tengan cuidado con los maestros falsos que dicen ser creyentes. Por eso, yo siempre digo, a los ministros hay que ponerlos a prueba, si realmente son ministros. Y no podemos permitir que en los púlpitos suban ministros que ni conoces. Por lo menos que el Espíritu Santo dé testimonio a tu espíritu de que esa persona está en el orden correcto y divino de Dios. Aquí no voy a dejar venir a nadie que no, yo soy pastor, y toma, no. ¿Quién es esa persona? ¿Qué trayectoria tiene? No sé si fue el pastor Nono quien lo dijo el domingo ese aquí, que debemos conocer la trayectoria de los pastores que queremos entrar en el grupo. Por lo menos conocer algo, por lo menos que el Espíritu Santo nos diga algo. Porque es terrible poner a alguien que no es, y más en el lugar santo. No podemos poner fuego extraño delante de Dios. Y nos advierte que tengan cuidado con los maestros falsos que dicen ser creyentes, pero que presentan una versión falsa del cristianismo. Y eso sí se está dando. Está habiendo versiones falsas de lo que llamamos nosotros cristianismo, con doctrinas demoníacas, doctrinas que nada tienen que ver con lo que la santa palabra dice. Evidentemente, hemos dejado entrar a la iglesia el humanismo. Hoy dice que nosotros podemos ser dioses. Eso es un error teológico. Yo no soy ningún dios. ¿En base a qué? Oye tú, Israel, Jehová, uno es. No hay más que uno. El decir que nosotros somos dioses, le estamos faltando el respeto y estamos pisoteando lo más sagrado que es Dios, que Él es uno. Es como si estuviéramos poniéndonos a prueba con Dios. No, tú no eres ningún Dios. Dios solamente hay uno, y es el Dios verdadero. Y como dice Juan, capítulo 17, verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, como el único Dios verdadero. Hoy se predica, yo escuché una prédica que dice que nosotros somos dioses en pecado. ¿Qué está hablando? Nosotros somos personas
seres humanos redimidos por la sangre de Cristo. No soy ningún Dios. Lo que sí soy es un hijo de Dios, eso sí. Eso es lo que yo soy. Un hijo de Dios redimido por la sangre del Cordero. Eso es lo que yo soy. Y un heredero para ir al reino. Pero no soy ningún Dios. Eso se está predicando. Y la gente dice amén, gloria a Dios, y aplaude, y la iglesia llena. Y a veces, amada iglesia, predicamos o se predica ciertas cosas y la gente sin saber lo que ha dicho este hombre, los aplaude y gloria a Dios y amén, y qué buena prédica. No, buena prédica. Te ha mentido. Ha usurpado la teología bíblica y doctrinal de la santa palabra de Dios. Yo escucho cada cosa en los mensajes que digo, pero Señor, ¿qué está diciendo este? Claro, lo que pasa es que no me puedo hacer enemigo de todo el mundo. Porque si por mí fuera, yo lo paro y le digo, ¿qué estás diciendo? Tú no sabes lo que estás hablando. Bájate de ahí, deja de predicar. No podemos dejar predicar sin antes conocer a esa persona. ¿Y qué doctrina tiene? ¿Verdad? No podemos, por llenar un grupo o por llenar silla, mentir para que la gente no, eso va en contra de la ley moral de Dios. Estuve escuchando, antes de venir a casa, estuve escuchando un documental sobre los dos sumos sacerdotes que condenaron a Jesús a muerte, Caifás y Anás. ¿Lo recuerda? Terrible lo que ellos hicieron. Ellos fueron los que condenaron a Jesús. Y además lo hicieron con mentiras, con sobornos. Y eso pasa en la iglesia hoy. Y la gente, gloria a Dios, aleluya, qué pastor más bueno, qué prédica. No, amigo, yo no felicito. Yo creo que lo dije ayer orando. Yo dije, cuando el predicador termine, que no digamos qué prédica más bonita, sino demos gracias a Dios por lo que Él nos habló. Pero cuando tú escuchas la prédica y lo que Dios habló no tiene sentido, entonces no fue Dios quien habló. Y la gente, gloria a Dios, qué buena prédica. No, eso no es así. Es incorrecto. Y de eso se valen los falsos maestros. ¿De la ignorancia? ¿De quién, Gerardo? Del pueblo. No me gusta porque el pastor va a decir, mira, el pastor que es mal educado. No quiero que me vaya conociendo diciendo que soy mal educado. Y además hace un llamado a todos los cristianos, a todos, diga conmigo todos, a velar con ansias y esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que menos hacemos es orar. Lo que menos hacemos es orar. ¿Verdad? En Mateo 26, 41, me acompaña Mateo 46, 21. 26, perdón, 41. Dice la palabra del Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, ¿pero qué dice? Pero la carne es débil. Ahí tenemos una lucha entre lo espiritual y lo carnal. Y aquí las palabras de Jesús nos dejan claro que la oración es una de las mejores formas de combatir cualquier tipo de engaño, cualquier tipo de manipulación y cualquier tipo de tentación. Además, yo toda la culpa no se la he hecho al que viene con una herejía y le cuenta a la iglesia algo que no es, y la herejía siempre ha existido, desde el siglo II al III. En el año 313 habían como 9 sectas diferentes herejes que tuvieron que luchar Pedro y la iglesia primitiva en los comienzos de la iglesia. En los comienzos ya se habían levantado grupos con herejías terribles y eso ha seguido y ha perdurado hasta los días de hoy. Hoy hay muchas herejías, más disimuladas tecnológicamente y tal, pero hay muchas herejías. Y además, yo he escuchado cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, a gente que los escuchó predicar y ha dicho una herejía como un burro.
Y la gente amén. Yo no solo le echo la culpa al que predica, sino al que escucha y dice amén. Porque yo cuando escucho una prédica, sé lo que estoy escuchando y medito lo que está escuchando. Y si me cabe alguna duda, cojo esa prédica, la vuelvo a escuchar para ver qué dijo y confirmar que tuvo un error. Lo malo es que a veces no podemos corregir a ese tipo de personas. Porque ni la conocemos ni nada. Porque donde más se predica es por internet. Hoy la gente no quiere venir a las iglesias. Hoy la gente le es más cómodo venir a internet, ¿no? Ahora, ¿qué es velar en oración? Qué interesante pregunta, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con lo que quiero hablar, ¿no? O contestar la pregunta ¿por qué Dios permite que Satanás viva? Déjeme que le haga la introducción y le ponga una base para que usted pueda entender el resto del mensaje. ¿Qué es velar en oración? Pues mire, velar en oración es un complemento de orar. Nada más. Donde uno condiciona al otro. Velar es una cosa y orar es otra. Pero las dos tienen que ir juntas. ¿Verdad? Y no es posible orar, porque la palabra velar, ¿qué le suena a usted? Estar en guardia, estar atento, eso es velar. Y orar es otra cosa. Pero tenemos que orar y velar, las dos cosas. ¿Se pueden hacer las dos cosas simultáneamente? Sí. Y no es posible orar sin estar alerta, y no es posible velar sin el respaldo de la oración. Pues es que la Biblia habla sola. Por eso cuando velamos, nada nos toma por sorpresa. Porque nuestros sentidos espirituales están vigilantes. ¿Por qué la gente dice amén a cualquier cosa? Porque no vienen orados, no oran. Porque si una persona ora y vela, no va a ser engañada. No va a ser engañada. Pero tristemente, no voy a juzgar a la iglesia, ¿no? Cada cual tenga que dar su historia ya cuando esté en el cielo, pero el 90% de la iglesia vienen a la iglesia sin orar. Ni pedirle a Dios que le dé un mensaje claro. Si no, ellos vienen y amén. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. Y he dicho una burrada. Y además después las iglesias están llenas. Y están llenas de ignorantes. Igual, para un ignorante que hable ignorante es normal, ¿no? Por eso cuando vienen y escuchan la verdad, la palabra como es, se ofenden. Se ofenden. Mira, este pastor no tiene amor. Pues prepárate esta noche. No, va a ser un mensaje de amor. De mucho amor. No sé, el Espíritu que habla, ¿eh? ¿Sabe? Me gustó algo que dijo Pedro en esta documental que estaba viendo cuando lo apresaron. ¿Sabe? Cuando él predicó ese gran mensaje que se convirtió 8,000 personas, lo llamaron los fariseos y le prohibieron que predicara de Jesucristo. Y él dijo algo que de verdad a mí siempre me ha impactado. Bueno, pues yo le quiero decir algo que para nosotros que es más necesario, obedecerle a Dios o a los hombres. Así saca la conclusión. A veces muchos de los que estamos aquí no predicamos la verdad porque tememos ofender a la gente. Toda la vida hemos ofendido a Dios, nosotros. Que te ofendan una vez no pasa nada. Y además, la corrección es parte del trabajo de la Sagrada Escritura. O se olvidó segunda de Timoteo 3:16. Que todas las Escrituras son inspiradas por Dios y es útil para ¿qué? Enseñar, ¿qué más? Corregir. Y a la gente no le gusta que le corrijamos. Y menos gente que ya llevan 400,000, 500 años en el Evangelio. Ya se han hecho un molde y fuera de ese molde todos están equivocados. El que está en lo correcto es... No es así, cabrón, no. Por eso, una de las cosas que yo demando de la iglesia es que estudien. Yo actualmente estoy estudiando. Y por falta de título no tengo. Usted los puede ver ahí colgados. Y aparte tengo 2 cajas en mi casa con más títulos. Si quiere llenamos todo esto de títulos. ¿Pero para qué? ¿Chifre de algo? No. Lo que yo tengo que hacer predicar la palabra de verdad. Ahora, ¿entendió lo que es orar y velar? ¿Lo entendió bien? Bueno, ahora quiero contestar la pregunta que hice al principio.
Y agárrese y póngase el cinturón, porque usted va a escuchar carne, va a comer carne en esta noche. ¿Por qué Dios permite que Satanás viva? ¿Por qué permite Dios que Satanás viva? Hay un dicho en mi tierra que dice, mata al perro y se acabó la rabia. Es cierto, ¿verdad? En una empresa hay uno malo, ¿qué hacen? Fuera, lo echan para que no eche a perder lo demás. En una iglesia no. En una iglesia no lo podemos hacer. ¿Cómo que no lo podemos hacer? Pues dígaselo a otro, pregúntemelo a mí si no lo podemos hacer. Claro que lo puedo hacer. Si una manzana se está pudriendo y está pudriendo a los demás, yo como pastor y administrador y autoridad de esta casa, te pongo en la puerta de la calle. Y después llámeme lo que quiera. Prefiero perder a uno que no la iglesia. No, pero para no ofender a la gente, no le digamos nada. No, déjalo, que Dios lo va a cambiar. No, tu trabajo es que escuche la palabra y que a través de la palabra cambie. Pero si lo mientes, nunca va a cambiar. Las personas, ¿por qué no cambian? Porque no le dicen la verdad. ¿Por qué ve gente años y años siendo la misma persona y no tienen cambio? Porque no le dicen la verdad. Porque si le dijera la verdad de la palabra, estoy seguro que cambia o se va y se larga de la iglesia. ¿Para qué quieres tener parásitos en la iglesia? Ya tenemos en el gobierno un montón. ¿Para qué quieres parásitos en la iglesia? ¿Para qué quieres gente que no van a cambiar nunca? ¿Para qué quieres gente que vas a tener problemas con ella toda la vida? Y por no decirle la verdad de las Santas Escrituras, la vas a aguantar y que te estropea a la gente. ¡No! Jesús era bueno. ¿Cuántos dicen que Jesús era bueno? Era buenísimo. Pero él, cuando vio actitudes negativas del ser humano, él se enfadaba. Por ejemplo, cuando vio a los cambistas, a los compradores, a los que vendían animales, él cogió el cinto y se lió a dar mochetazo. Y me imagino que no le dio ahí. No, le daba fuerte. Hoy los pastores nos dan miedo corregir a alguien. Ay, pastor, por si acaso se ofenda, que se ofenda. Amén, amén. Si hemos toda la vida ofendido a Dios, toda la vida hemos ofendido a Dios. Y Dios no nos ha quitado del medio. Por un día que te digan la verdad, oféndete y mosquéate. Y yo te doy el antídoto, porque para mosqueo, pastilla Timoteo. Y si te vuelves a mosquear, te la vuelves a tomar. Pero tú cambias sí o sí. Aquí no hay opción de no hacerlo. O cambias o cambias. Y hay una faceta en el libro de Corintios cuando Pablo se enfadó y dijo, no, si esta gente sigue así, échenlo. Es bíblico, ¿eh? Que después usted me critique, tranquilo. Recuerde que llevo siempre en mi bolsillo la crema de camello. ¿Sabe para qué, no? Para que todo me resbale. Porque nos da miedo corregir a la gente. Pero, amada iglesia, si no hay corrección, no hay cambios. Porque es parte de la estructura de la Sagrada Escritura corregir esos patrones de pensamiento que tienen desde la niñez y que lo quieren manifestar en la iglesia. Eso no puede ser. Y si nosotros, los que estamos gobernando con la autorización del cielo, estamos gobernando y ministrando el lugar, no podemos permitir que una persona establezca sus planes en vez de los de Dios. Por eso hay tantos problemas en la iglesia. Por eso hay pastores que no son valientes de decirle, oye, ponte la puerta a la calle. No, lo junta, no, que bueno. Y lo pone en el liderazgo después, para que no se vaya. Ándale por ahí, hombre. Me están grabando. ¿Qué respuesta nos da la Sagrada Escritura a esta pregunta? ¿Por qué Dios permite que Satanás viva? Aunque no vemos al diablo, la palabra de Dios lo presenta como un ser real. Amada iglesia, amado pueblo que me escucha, el diablo es real. El infierno es real. El cielo es real. Aunque la gente diga que no existe el infierno ni el diablo, la Sagrada Escritura enfatiza que Satanás es un ser real y que hay un infierno real.
Amén. Ya me la pueden pintar como me la quieras pintar. Las Sagradas Escrituras dicen, y se lo voy a demostrar escrituralmente, la palabra de Dios dice que Satanás es un ser real. Es alguien que, al igual que el poderoso jefe de una banda criminal, que recurre a toda clase de engaños y mentira para lograr sus objetivos. Y Jesús dijo, Satanás es padre de mentira y es vuestro padre, porque vuestro padre de principio ha mentido. ¿De qué mentira le estaba recordando? Lo que hizo Adán y a Eva. Bueno, se lo hizo a Eva, no a Adán. Y de eso hablamos otro día también. Tengo que hacer ese mensaje. Aunque me llamen machista, no soy ningún machista. No soy ningún machista. Pero no fue Adán quien cayó, fue Eva. Y mi pregunta es, ¿qué estaba haciendo Adán cuando Eva pecó? ¿Cogiendo mariposas? ¿O cazando mosquitos? Y eso hay una verdad eterna. Fíjese si Satanás es astuto y le hizo creer algo a Eva que Eva no era. Eva no tenía la autoridad de nada, la tenía Adán. Porque la orden se la dio Dios a Adán, no a Eva. Y usó, le mintió. Por eso Satanás siempre va a usar engaños y mentiras para lograr sus objetivos. Él no va a venir a decirte la verdad, mira qué pastor más bueno tiene. Te va a, mira, te das cuenta, mira, eso que te dijo fue por ti. Te va a engañar. Y la gente que no ora ni está velando, pues ¿qué hacen? Caen. Es verdad, el pastor me tiene manía, me voy a otra iglesia. Aquí no hay amor. Aquí lo que no hay es jamón, pero amor hay bastante. ¿Y por qué hay amor? Porque te estoy predicando la verdad y te digo la verdad. ¿Por qué? Porque quiero que cambie y quiero que te vayas al cielo en vez del infierno. Hay iglesias que aman a la gente por lo que dan. Por eso nunca les va a poder decir la verdad. Porque si se va un sobre, no un alma. Y de eso voy a hablar también esta noche. Así que le animo que a las 10:30 estés atento, que le va a gustar el mensaje. No voy a criticar a nadie ni a nada. Es un mensaje que Dios me ha dado. De hecho, según las Escrituras, dicen de él, mire lo que dicen las Escrituras de él. Venga conmigo al segundo libro de Tesalonicenses. Tesalonicenses. Está por ahí después de Colosenses. Colosenses, Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. ¿La encontró? ¿Encontró segunda de Tesalonicenses? Es una hojita solo, Es una hojita. Mire lo que dice el capítulo 2. Versos 9 y 10. Dice. Bueno, vamos a leer a partir del verso 7 para que lo entiendas. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ya le he adelantado un dato. ¿Sabe? Le voy a decir una verdad eterna. Y esté atento todos. Escúcheme esa verdad eterna. Aunque Dios todavía no ha matado a Satanás, un día lo va a hacer. ¿Qué dice Tesalonicenses? Que con la espada de su boca lo destruirá. ¡Wow! Ahí sí puede decir un fuerte gloria a Dios. Lo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Mire el versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran ¿qué? Amada iglesia, no solo es real, sino que tiene poder. Por eso no subestime a Satanás. Y antes de meterse en cualquier guerra espiritual, asegúrese de estar fuerte. No le vaya a pasar como los hijos de Sebo, que quisieron sacar el demonio a un muchacho. Y el demonio le dijo, a Jesús conozco,
A Pablo conozco, ¿y ustedes quiénes son? Y les metió una zumba, casi los mata, Casi los mata. Dice, con gran poder y señales y prodigios, ¿qué? ¿Qué? ¿Prodigios qué? Mentiroso. Amado, si Satanás es padre de la mentira, ¿qué nos va a contar? Mentiras. Él va a hacer, amada iglesia, Él va a hacer que los cristianos queden engañados, hasta incluso con la venida de Jesús. Dice, mire lo que dice, escúcheme. Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Y con todo qué? De iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Te das cuenta? La advertencia que las Sagradas Escrituras hacen por no predicar la verdad va a hacer que la gente se pierda. Estos que están en la prosperidad, estos que están en la iglesia esperando que Dios abra los cielos para que le caiga un balde de billetes, todos se van al infierno, amada iglesia. Porque nuestra salvación no tiene nada que ver con el dinero, no tiene nada que ver con las posesiones. Nuestra salvación depende de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Pero el diablo los tiene ahí entretenidos. Y si tú le dices algo, no, ese pastor, no le hagan caso a ese pastor. Segunda de Corintios, venga, para que no me diga que no es verdad lo que estoy hablando. Segunda de Corintios. Está Romanos y Corintios. Segunda. Así le ayudo a manejar la palabra. Bueno, usted tiene que saber manejar la palabra. 11:14. Venga conmigo al 11:14. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amada iglesia, tenemos advertencia de la Sagrada Escritura que Satanás es real y que tiene poder y que va a usar el engaño, va a usar la mentira para engañar inclusive a los escogidos de Dios. Muchos cristianos están siendo engañados con filosofías, con doctrina destructiva, con herejías dentro de la iglesia. Y cuando escuchan una herejía, en vez de corregirla, levantarse y parar esa herejía, aplauden y dicen con la boca abierta, ¡qué mensaje más lindo ha dado! Y lo que ha hecho es una herejía. Y la herejía destruye la iglesia, el corazón de la iglesia. Y los herejes van a ser castigados duramente en el juicio final. Enseñanza. Le puedo dar una prueba a usted de que el diablo existe con una sola frase. Escúcheme, si la quiere apuntar, apúntela. La existencia del diablo se percibe por los daños que ocasiona. No hace falta ni que diga que existe. Usted ve los daños que ocasiona, usted sabe que el diablo existe. No, pastor, usted tiene que estudiar demonología para demostrarme a usted que Satanás existe. No, solamente ver lo que está haciendo ya sé que existe. La maldad, la mentira, el engaño, el soborno, la usurpación, el pecado, la muerte, el asesinato, la corrupción, la guerra, el hambre, la miseria, las enfermedades. ¿Quién trajo todo eso a la tierra? ¿Dios? ¿O lo trajo el diablo? Ahora, y ustedes sí que me van a empezar a criticar tanto desde Tarrasa como desde Madrid, desde Portugal, desde Toledo, desde Alicante, desde Sevilla, me van a criticar ahora. No obstante, Él no es el culpable de todo el sufrimiento de la humanidad. ¿Cómo no, pastor? Entonces usted no entiende el mensaje.
Me dice que Satanás es el culpable de todo y ahora me dice que no es todo el culpable. Sí, Satanás no es el culpable de todo el sufrimiento humano. ¿Por qué? Claro, para yo decir una frase de esa le tengo que dar un buen argumento. Porque si no le doy un argumento, entonces usted puede decir, ya me va a decir una mentira. Él no es el culpable de todo el sufrimiento humano. Tiene culpa, pero él no es el todo culpable. ¿Por qué no? Se lo voy a demostrar escrituralmente. Usted sabe que yo se lo demuestro todo por la escritura. Vaya a ser que diga que estoy haciendo una herejía y me vaya después a poner en YouTube como un tomate. Venga a Deuteronomio 30. Bueno, la primera vez que estoy grabando para YouTube. Aquellos que me escuchen, terminen de escuchar este mensaje. No se vayan. Escúchelo bien porque les va a hacer muy bien, me dice el Señor. Deuteronomio 30, 15-19. Dice, mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mire ahora. Mire lo que dice Dios. Mas si tu corazón se apartare y no oyere y te dejares extraviar y te inclinara a otros dioses ajenos y los serviréis, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis y no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Quiere decir, Dios nos dio la capacidad de decidir a quién queremos servir. En el cielo, amada iglesia, no le voy a decir cómo es porque no he estado y el día que esté no voy a volver más para aquí, que es lo más, a no ser que me tiren otra vez para abajo, como hicieron con Pablo. Pero en el cielo, amada iglesia, en el cielo no va a haber ningún argumento válido. Cuando estemos delante del Rey de los Reyes, juez justo, nosotros dice que seremos juzgados por nuestras obras y por nuestras decisiones. Allí no vale decir, ay Señor, mira, es que el pastor me predicó mal. No es verdad. Dios nos ha dado la capacidad de seguirle a Él o no seguirle a Él. Por eso, amada iglesia, no solo Satanás tiene la culpa de todo el sufrimiento humano. Dios creó a los seres humanos con la capacidad de elegir entre hacer el bien o el mal. Josué 24:15. No se vaya muy lejos que está después de Deuteronomio. Josué 24:15. Josué 24:15. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieran al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitaste, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el servir al Señor es una decisión que solo el ser humano puede tomar. Nosotros estamos aquí producto de una decisión que tomemos hace tiempo. Y que tenemos que estar velando y orando para que esa decisión no se enfríe. Porque lo primero que va a hacer el diablo es quitarte el primer amor. Por eso Jesús, el Espíritu del Señor, cuando se le presentó a Juan en la isla de Patmos y le dio el mensaje a las 7 iglesias de Asia, a la primera que en Efesios le dijo, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿Y cómo se enfría el amor de una persona? Cuando le echas agua fría al corazón. Y eso es lo que hace el diablo. ¿Y a quién va a usar? ¿A un hermano? ¿Una mentira, una crítica? Con una mentira enfría el corazón de la gente.
Por eso tenemos que estar vigilantes. Haga como yo. ¿Usted cree que a mí no me critica? Que me critique. Amado, cuando te criticas es porque tienes algo que él no tiene. ¿Sabe cuánta gente me ha criticado por tener yo este lugar? Porque ellos no lo tienen. El otro día fui a una iglesia y tenía un cuartito así de oficina. Así. Y dije, Señor, estás bendecido, siervo. Critícame. ¿Qué está haciendo Dios en mí? Eso es lo que me va a ayudar a que mi amor por Él no se enfríe. No estoy poniendo, ni juzgando, ni poniendo en pesos quién es mejor, el que tiene una más grande. No. Estoy diciendo que Dios obra en cada uno según Él le place. Y si tú estás seguro lo que Dios está haciendo en ti, una crítica a ti te da igual. Ustedes saben cuántas veces me han criticado y me seguirán criticando. Pero de que el Señor me reveló la crema del camello, me la pongo 3 veces al día cada 8 horas, para que todo me resbale. Critícame a lo que te da la gana. Y yo, como siempre digo, el tiempo nos da la razón, o a ti o a mí. ¿Verdad? En este caso, me la está dando a mí. Porque muchos de los que me han criticado, ¿dónde están? ¿Dónde están? Enseñanza. Escúcheme lo que le voy a decir. Cuando tomamos malas decisiones, tenemos que atenernos a las consecuencias. Me gustó lo que dijo el presidente Bukele, que el Señor lo bendiga. Bueno, eso fue una alarma en El Salvador. Y él dijo algo y yo lo respaldo. Yo he detenido a todos los asesinos que han matado salvadoreños a lo largo de la historia. Los he detenido. Y muchos son cristianos. Pero ellos tienen que pagar lo que hicieron. Y él dijo, Dios los perdona. Y yo no digo que no, porque así lo ha hecho conmigo también. Pero yo no. Aquí tiene que pagar las consecuencias. ¿Y saben cuánto le han metido? 100 años. Y son cristianos. ¿Por qué, amada iglesia? Cuando tomamos malas decisiones tenemos que atenernos a las consecuencias. ¿Qué dice Gálatas? Mire, para que vea que yo no me lo invento, Gálatas. Está antes de Efesios. Gálatas 6. ¿Qué dice Gálatas? Muy famoso el texto. 6, 7, 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Yo voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer. Que voy a recibir críticas, sí. Que me van a calumniar, sí. Pero yo voy a sembrar bien para recoger bien. Y un día recogeremos, amada iglesia, tranquilo. Un día vamos a recoger. Un día va a llenar Dios de almas todo este lugar. Y no vamos a tener tiempo ni para comer, ni para respirar, ni para bañarnos. No, para bañarnos sí. Pero si no, volvemos más sobaco. No vamos a tener tiempo, vamos a celebrar todos los días culto. ¿Por qué? Porque todo lo que se siembra se recoge. Parece que me salía el tema, pero no me salió el tema. Y ahora, para seguir con la pregunta de por qué Dios permite. Usted sabe que hay 2 voluntades, la absoluta y la permisiva. Y en esa Dios juega con Dios. Está la absoluta, que nada se mueve, y la permisible. Le preguntemos a Job. Permitió. No es que Satanás tomara la iniciativa, no. Dios permitió. Dios permite que Satanás, de por qué Dios permite que Satanás viva. Y voy a usar 3 textos bíblicos para poder responder con la mayor exactitud posible. 3 textos. Entonces, sabes que a mí el tema hermenéutico me gusta mucho. Y un pastor que no usa la hermenéutica, ese pastor no tiene que estar en un púlpito. Porque la hermenéutica se basa en la verdad y en la verdadera interpretación del texto, no de lo que a mí se me ocurra. Y yo voy a demostrar, bueno, yo no, a través de la palabra,
3 textos bíblicos que el por qué permite Dios que Satanás viva. Hemos primero, segunda de Pedro 2:4, ya lo hemos dicho. Vamos a leer Génesis 3:15, la primera profecía mesiánica. ¿Recuerda la primera profecía mesiánica? ¿Qué le dijo a la serpiente? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Le dijo eso? Dígalo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú la heredarás. ¿No le suena ese texto a un propósito futuro? ¿Por qué no acabó Dios con la serpiente ahí mismo? Podría haberlo hecho en el cielo, no lo hizo. Lo podía haber hecho en la tierra. En la tierra no, en el Edén, porque después tuvo que sacar al hombre y a la mujer fuera del Edén. Pero en el Edén ¿qué le dijo en el Edén? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente. ¿Por qué no destruyó a Satanás? ¿Sabes por qué? Porque había un plan redentor en el futuro. Y ahora usted se va a dar cuenta por qué Dios no ha aniquilado a Satanás. Venga conmigo a Apocalipsis 20:10. Si lo tiene, dígalo. 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos. Y ya no van a salir más de ahí. Ahora, ¿por qué le dije Génesis primero? Porque estamos hablando del principio. ¿Y por qué le dije Apocalipsis? Porque el final. Él tuvo un principio, pero va a tener un final. ¡Aleluya! Amén. Eso es para darle un amén. Amén. A decirle gloria a Dios. Para levantarse la silla y tirarse al suelo. Y tirar la silla. No, la silla no me la rompe. Pues estoy llorando al Señor para que me traiga una silla. ¿Se da cuenta? Él tiene su hora ya, amado. Él tiene su hora. Él está sentenciado. Él está sentenciado. Pero yo ahora le voy a enseñar el por qué, amada iglesia, el por qué Dios lo ha mantenido hasta el Apocalipsis. ¿Por qué Dios lo va a mantener hasta allí? Y usted va a decir, wow, eso no lo sabía yo. Por eso abordaré en responder con toda franqueza a la inquietud más grande de un cristiano la pregunta: ¿por qué existe el pecado, el sufrimiento y el mal en un mundo en el que Dios es soberano? ¿Sabes que los cristianos nos quejamos mucho de eso? Yo no sé si usted se ha quedado, yo me he quejado. ¿Por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué sufro? ¿No has escuchado a los cristianos así? Me han echado a mí en la empresa, ha dejado a todos los inmundos trabajando y al único cristiano me echa. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me has olvidado? Ya no me ama. ¿O eso lo ha hecho solo el pastor? Todo lo hemos hecho. De una forma u otra hemos culpado a Dios de lo que Él no tiene culpa. ¿Y sabes por qué culpamos a Dios de las cosas? Porque no conocemos su carácter. Porque el día que conozcamos su carácter, empezaremos a no quejarnos de Él. ¡Aleluya! ¡Ay, ay, ay! Se me subió el hueso. Me olvido cuando estoy predicando que estoy enfermo. No, yo no estoy enfermo, yo estoy bien, en el nombre de Jesús. Ahora ya tampoco me puedo mover como antes. Ahora, perdone que voy a usar un poco de teología para poder contestar con franqueza esta pregunta: ¿por qué existe el pecado, el sufrimiento y el mal en un mundo en el que Dios es soberano? Y quiero proveer una teodicea, es decir, estudio de Dios al margen de las creencias religiosas, honesta, bíblica y pastoral para esta generación y para esta iglesia. Es decir, la teodicea bíblica es el estudio y la reflexión teológica sobre la justicia divina en relación con el sufrimiento y el mal en el mundo, buscando reconciliar la idea de un Dios todopoderoso y bueno con la presencia del mal. Y la teodicea bíblica
explora cómo la existencia del sufrimiento y el mal puede ser compatible, escúcheme, puede ser compatible con la creencia en un Dios justo y omnipotente. Y esta reflexión se basa en la interpretación de las Escrituras y en la comprensión de la naturaleza de Dios, el mal y el sufrimiento. Y eso estoy viendo que la gente no tiene ni idea, ni se predica en los púlpitos. No se puede hablar de un tema de cualquier manera, usted tiene que estudiarlo y usar todos los mecanismos y todas las herramientas que Dios nos ha puesto a nuestra disposición para dar un mensaje correcto, verídico, no cualquier cosa, para que todo el mundo diga amén. Por eso me gusta el profeta del Señor. Él habla claro, va al grano. Ahora le quiero dar algunos ejemplos de la teodicea bíblica que incluye, número 1, el jardín del Edén. La caída de la humanidad se presenta como el origen del sufrimiento y el mal, no como una creación de Dios. Dios no provocó ninguna caída, ni Dios abandonó nunca a Adán. La presencia de Dios el Padre estaba con ellos todos los días. Segundo, el libro de Job. El sufrimiento de Job es un desafío a la teodicea, ya que Job no comprende la razón de su sufrimiento, pero al final comprende la grandeza de Dios. Y ese era el propósito. ¿Te das cuenta que a veces somos cortos de vista en ciertas cosas? Lo mismo que le pasó a Coré, con un corazón amargo, y convenció a 250 guardias principales generales, y todos cayeron con él. Y aún gente preparada no se dieron cuenta que Coré estaba mintiendo. Y fueron todos perjudicados. Y eso pasa en la iglesia, de hombres y mujeres que predican sin saber lo que dicen y engañan al pueblo, y el pueblo, como pasó con Coré, caen juntamente con él. Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. La mentira te esclaviza. Por eso odio la religión, porque la religión mata y destruye. Colosenses 1. ¿Está antes de Tesalonicenses o después? Bueno, que lo busque primero, que me lo diga. Colosenses 1, versos 15, 16. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Mire lo que dice. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visible e invisible. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¡Wow! Eso es lo que Job no estaba viendo, la grandeza de Él. Dios quería mostrarle su grandeza y no lo vio. No lo vio porque, como nosotros, nos turbemos y nos turbamos nuestra mente. ¿Por qué estamos pasándolo mal, pastor? ¿Por qué tengo esta prueba? Y una vez le dije a Dios: mira que tienes cristianos por todo el mundo, ¿y por qué me pruebas a mí? Es como cuando voy por la calle y una paloma se me caga encima. Mira que hay gente por la calle y viene y te cagas en mí. Somos los cristianos así. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué estoy pasando esta prueba, pastor? ¿Y por qué la estaba pasando Job? ¿Querrá Dios enseñarte algo? ¿Querrá Dios que veas algo que no ves ahora? Y la única forma de que la veas así. Las pruebas no son para destruirte, las pruebas son para formarte. Y una persona que no tenga carácter no puede estar en el ministerio, y menos estar en un púlpito predicando. Y tristemente hay gente que no tiene carácter.
Amada iglesia, Dios nos ha respondido todas nuestras preguntas sobre el pecado y la miseria que hay en el mundo. ¿Dónde, pastor? Ay. Vamos a Deuteronomio, 5º libro de la ley, capítulo 29, verso 29. Esto le va a gustar lo que le voy a decir. 29, es muy famoso en el mundo entero, igual que el turrón Gijona, que no nos abandona. El turrón Gijona. No, tenemos que dar la bienvenida al turrón a la Navidad. Vaya comprando turrón porque el 29 se celebra una fiesta en el cielo y en la tierra. Y hay que llenar de abundancia. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amada iglesia, Dios nos ha revelado y nos ha respondido a cada pregunta sobre el pecado, sobre la miseria y sobre el sufrimiento del mundo. Dios nos ha respondido. El problema es que nosotros no leemos las respuestas en la Sagrada Escritura. No leemos la Sagrada Escritura. Y cuando la leemos al revés. Y no entendemos lo que dice. Por eso tenemos que estudiar. No se puede subir a un púlpito, hermano, a cualquiera que no tiene ni la mínima decencia doctrinal. No se puede. Pero se hace. Y la aplauden. No se puede, amada iglesia. Eso es un error en la iglesia. Y eso destruye almas. Y destruye la verdad de Dios. Y dice la palabra que el que destruye la palabra, Dios lo destruirá en el día del juicio. Porque seremos juzgados de cómo usemos la palabra, si para bien o para mal. Así que no desee nunca estar sobre mis zapatos. Yo tampoco voy a estar sobre los suyos. Y es verdad que hay misterios, amada iglesia, que no comprenderemos y que no vamos a entender. Hay misterios que no vamos a entender, porque yo no lo entiendo todo. Como dice 1 Corintios 13:12. ¿Qué dice 1 Corintios 13:12? A ver quién llega primero. Está ahí en el... ¿Después de qué? De Hechos de los Apóstoles, creo. 1 Corintios 13:12. ¿Quién lo lee? ¿Qué dice? Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces... Conoceré como fui conocido. fui conocido. Ahora hay cosas, amada iglesia. Ahora hay misterios que no vamos a entender. Pero va a llegar un día donde no vamos a ver como espejo y vamos a entender todo. Alguien me dijo una vez, cuando yo llegue al cielo, pastor, le voy a hacer un montón de preguntas a Dios. Mire, cuando usted llegue al cielo, yo llegue al cielo, no quiero estar a su lado, pero cuando yo llegue al cielo, todas mis preguntas serán respuestas cuando yo vea la presencia de Dios. Punto. Digo gloria a Dios. Cuando estemos en el cielo, todas nuestras preguntas serán contestadas. Porque allí dice, y sabrás cómo fuiste conocido. Dice eso el texto. Pero si no estudiamos la palabra. Yo tengo muchas preguntas que decirle a Adán. Pero también me voy a callar, vaya a ser que también tenga muchas preguntas que decirme a mí. Así que dejemos la fiesta en paz y le voy a dar un abrazo cuando llegue. Yo ya te perdoné. Sí, ya te perdoné. Amén. No le voy, yo una vez dije predicando, cuando yo esté en el cielo y ve a Adán, le voy a decir, pero yo me voy a callar por si acaso tenga que decirme a mí cosas. Así que dejemos la fiesta en paz. ¿Por qué, amada iglesia? Le digo esto, porque cuando estemos en el cielo, vamos a conocer todo de primera mano. Lo que no entendíamos, lo entenderemos. Lo que no sabíamos, lo sabremos. Los misterios que no conocíamos serán revelados. Y no le vamos a preguntar nada al Señor. Porque ahí al cielo, Dios no te va a llevar al cielo para que usted le haga preguntas. Dios te vaya al cielo para que tú le adores. Y a su nombre. Y a su gloria. Yo me emociono. Yo me emociono. Ahora, Dios, no obstante, Dios no ha guardado silencio respecto a estas cosas. Hay cosas que Él desea que nosotros sepamos y que otras no.
Él se guarda el derecho de admisión. ¿No? ¿Usted no lo ha visto en carteles en los bares? Se reserva el derecho de admisión. Dios también lo hace. Lo que Él puso aquí es lo que Él quería que nosotros supiésemos. Deme Biblia. ¿Se recuerda cuando Pablo fue llevado al tercer cielo? Él dice, yo no sé si fui en la carne, si fui en un helicóptero, si fui en un cohete, si me llevó en un jet. Yo sé que estuve ahí. Y cuando vi lo que vi, se me dijo que callara y guardara silencio de lo que había visto y que no dijera nada. Y él no dijo nada. ¿Qué vio Pablo? Para que Dios le dijera que guardara silencio. Wow. Y eso lo dijo él. Dice, se me prohibió hablar de lo que había visto. Ahora, ¿por qué vamos a estar detrás de lo que Dios no quiere que tú sepas? Lo que Dios quiere que tú sepas está aquí. Ya está. Ya está. Especialízate en esto, en lo que ya está escrito. Especialízate en lo que Dios quiere que tú sepas. Pero lo que no quiere que sepas, déjalo a Dios. Él sabe lo que hace. Cuando estemos en el cielo, sabremos cómo fuimos conocidos. No le vamos a hacer preguntas a nadie. A nadie. No vamos a quedar anodados viendo el rostro del Maestro. Yo le voy a dar un abrazo que no lo voy a soltar en toda la eternidad. Aunque me llame pesado. Pero no lo voy a soltar. No sé quién va a llegar de ustedes primero. Porque si yo lo primero, yo no lo suelto para que usted lo abrace. Ahora, hay cosas que Él desea que nosotros sepamos. Y entre ellas, número 1, que el honor de su Hijo estaba en juego cuando se cometieron los pecados impresionantes de la historia. ¿Cuál es el pecado más impresionante que se cometió en la historia por medio de Satanás? En el cual se convirtió en un homicida. Satanás mató al Hijo de Dios. Desde ese momento Satanás se convirtió en un homicida. Y dice la palabra que ningún homicida entrará. A partir de ahí Satanás ya no pudo hacer lo que hizo en los tiempos de Job. Ya no se puede presentar ante el trono. Lo tiene prohibido. Se le acabó el chollo. Se le cerró la puerta. Porque ningún homicida entra en el reino de los cielos. Y él se convirtió en un homicida. Mató al Hijo de Dios. Ah, pastor, no lo hizo físico. No lo hizo físico, usó la gente. También que se preparen esos que él usó. Bueno, ya estarán más que... Pues estoy hablando hace más de 3.000 años, ¿no? O 3.000 años. Número 2. Nosotros también quiere que sepamos cuál es el propósito global de esos pecados en la gloria de Cristo. Mire, amada iglesia, usted nos ha hecho la pregunta, si Dios podía haber matado a Satanás o haberlo eliminado, ¿Él no impediría que lo llevara a la cruz a Jesús? ¿Usted cree que Jesús hubiera muerto en la cruz? No sabía que Jesús iba a morir en la cruz. Claro, Dios, el Padre preparó el plan de la redención. ¿Y por qué? Porque todo tiene un propósito en Dios. Y los propósitos es darle la gloria a su Hijo. Cuando iba a venir a la tierra. Y esa es la que la iglesia ha olvidado, la gloria de Cristo. Desde los púlpitos ya no le dan la gloria a Cristo. Hablan mensajes subliminares, mensajes humanísticos. Hoy no hay predicadores, hoy hay oradores, hoy hay profesionales de la oratoria y que gritan con un pañuelo y todo babeándose, pero no dicen nada. El otro día escuché a un dominicano predicando y yo no entendí nada lo que le dijo. Nada. Unos gritos. Y la gente loca. Y yo decía, pero Dios, para. Y Dios me dice, ¿qué haces viendo eso? Dos cosas que quiere que Dios sepamos. Una, que el honor de su Hijo estaba en juego cuando se cometieron los pecados impresionantes de la historia. El pecado más impresionante que se cometió en la historia de la humanidad fue Cristo asesinado en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios. Y la segunda, quiere que sepamos cuál es el propósito global de esos pecados
en la gloria de Jesús. Y el apóstol Pablo deja claro en Colosenses, vean conmigo Colosenses. Venga, ya vamos a terminar, nos queda nada. Colosenses, capítulo 1, 9 del 20. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. 20, versículo 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la que. ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Cuál era el propósito de Dios? Usar a Satanás para glorificar a Cristo en la cruz. ¡Wow! Me imagino a este estúpido cuando estaba allí con la turba incitando a la gente, crucifícale o que se baje de la cruz. Sabes que hubieron gente que le decían a Jesús, ahora que salvaba, sálvate a ti mismo o bájate de la cruz y te creeremos. Era Satanás, porque ¿sabes? Cuando empezó a decir eso, se estaba dando cuenta que él mismo firmó su final. ¡Aleluya! Él pensaba que había vencido a Cristo. Lo que no estaba claro es que era eso, el principio de su final. Y ahí es donde se cumplió. ¿Génesis qué? Génesis 3:15. ¿Dónde se cumplió eso? ¿Dónde se cumplió? En el Calvario. Entonces, era una razón para tener a Satanás vivo. Ahora sí, quiero decirle algo. Lo tenía vivo, pero controlado. No es que Dios lo tiró, venga, haga lo que... No. ¿Qué le dijo a Job? Podrás quitarle todo lo que él tiene, pero su vida no la toques, esa es mía. Y Satanás esa raya no se la pasa. Ni la de Job, ni la nuestra. Pero ¿viste el propósito? ¿Viste el propósito por qué no mató a Satanás desde el principio? Y ese es uno. Ahora te voy a decir propósitos más extraordinarios. Bueno, más que la cruz no hay, ¿no? Por eso, compitiendo para llegar a ser el pecado más impresionante que jamás se había cometido, encontramos el deseo de aquellos ángeles santos de amar su propia gloria más que la de Dios. ¿Sabes que cometieron un error los ángeles y Satanás? Prefirieron su gloria más la que yo. Además, estaban presentes. ¿Qué pasó ahí? Yo me he hecho la pregunta, un ser santo creado para vivir en santidad continua, ¿cómo pudo pecar ante Dios? Yo le tengo la respuesta. Satanás los convenció. Los engañó. ¿Sabe que Satanás llevaba millones y millones de ángeles? Es igual que Miguel y Gabriel. Todos los arcángeles son encargados de tropas de millones y millones de ángeles. Y él tenía millones a su disposición que lo servían a él. Él era el protector, era el arcángel Lucifer. ¿Verdad? Y los engañó poco a poco, desde la eternidad. ¿Qué arte tuvo que tener ese ser? Y Dios se lo permitió. ¿O usted cree que Dios estaba en el trono sin saber nada? Déjalo, que es la ficha que me falta a mi plan de redención. Y cayó como un estúpido, cayó. Ahora sí, ahora todos están encarcelados, como dice Judas, que cuando Jesucristo bajó, descendió a las profundidades de la tierra y les predicó a los ángeles caídos. Y esos ángeles, ¿saben dónde van a ir? Perpetuamente a oscuridad.
cuando un ángel fue creado para la luz. Así es. Amén, amén. Y amada iglesia, esto es algo que se escapa a nuestra comprensión. Pero la Sagrada Escritura no nos muestra las profundidades de un pecado tan misterioso. Y es cierto. De forma que resulta imposible explicar cuáles fueron las dinámicas en el alma que hicieron que una rebelión surgiera de la justicia. No lo entendemos, yo no lo entiendo. Eso sí que me lo tiene que revelar Dios. Y eso es un misterio. Porque no entiendo qué pasó. ¿Qué pasó en la vida de esos ángeles que hicieron una rebelión ante el Dios santo, 3 veces santo y justo? ¿Cómo fue eso? Si ellos no conocían el mal. Ellos no conocían nada. Pero fueron engañados por Satanás. Yo creo que se han arrepentido esos ángeles, pero Satanás nunca se ha arrepentido. Me imagino que muchos ángeles se habrán echado mano a la cabeza. Nos engañó. ¿Cómo engañó a Eva? ¿Cómo engañó Satanás a Eva? ¿Acaso Dios te dijo que vas a morir? ¿No querrá decir Dios que si comes del fruto serás igual que Él? Igual los pastores usan esa mentira a la gente. No, si diezmas y eres fiel, un día eso es mentira, no te va a subir. ¿Te interesa por esto? Que el Señor reprenda a todos esos miserables. Y se levante un ministerio con la espada encendida. Y si no tienes a nadie, Señor, yo me presto a eso. Levanta un Elías para que le corten la cabeza a todos estos mentirosos que están echando a perder las almas. Ahora, no se nos da la respuesta definitiva sobre la forma como se originó el pecado en el alma de un ser santo, pero tampoco quedamos a la deriva preguntándonos si Dios fue sorprendido o si se vio obligado a reorganizar todos sus planes. Y la Sagrada Escritura nos adentra en las profundidades de los espacios de la eternidad y nos deja vislumbrar algunas cosas que son impresionante. Número 1. Déjeme terminar esto y ya termino. Número 1. Después, si quiere seguir por este estudio, me lo pide y yo sigo. Número 1. Que el objetivo de Dios en todo esto no es promover la especulación, sino todo lo contrario. Es despertar la adoración y hacernos cristianos firmes en medio del pecado y de la miseria. Sí, amada iglesia. En la fe cristiana se considera a Dios y Él quiere que sus seguidores sean firmes incluso en medio del pecado. Resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Y la firmeza se refiere a la perseverancia en la fe y la obediencia a los mandamientos de Dios, incluso cuando las circunstancias son difíciles. ¿Te das cuenta por qué Dios permitió que Satanás viviera? Hasta para favorecernos a nosotros. Resistir al diablo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pedro, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, resistir al diablo y Él huirá de nosotros. ¿Sabes que muchas veces Dios, aunque no lo entendamos, usa cosas que son contrarias a nuestra vida para formarnos, para hacer carácter en nosotros, para que perseveremos? ¿Usted se imagina que si la vida cristiana hubiera sido toda sin Satanás? No hubiese hecho nada, no hubiera hecho falta iglesia, ni hubiera hecho falta.
Cuando ya terminé historia de la iglesia, no, me quedan dos clases. Me quedan 2 clases, pero estaba estudiando los primeros años de la iglesia cristiana. ¿Y por qué hubo una persecución tan terrible? ¿Usted cree que Dios quería que sus hijos murieran de esa forma que murieron? ¿Por qué permitió la persecución? Porque la iglesia se asentó, se quedó cómoda. ¿Y qué dijo Jesús, Mateo 28, 20? Y por todo el mundo, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ya está. Pero ellos se quedaron en Jerusalén. ¿Qué hizo Dios? Permitir. Gracias a Dios terminé en el tercer siglo, en el año 313, de Domicialio, que el emperador que firmó la no persecución ya de los cristianos. Pero también ya estaba programado. Fue Dios quien permitió, porque la iglesia se quedó ahí. Se quedó ahí. ¿Y qué hizo? Cuando hubo la persecución, ¿qué hicieron cristianos? Unos se fueron, ¿a dónde? A Egipto, el otro se fue a Turquía, el otro se fue a Decápolis, el otro se fue a Nazaret, el otro se fue. ¿Y qué hizo el evangelio? Se expandió. Hasta llegar ahora a donde estamos nosotros. Que el Señor lo bendiga. Despide una oración, por favor.